gracias por darnos esta oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Tú sabes, Señor, siempre nerviosos porque no es cosa fácil pararse en este lugar. Aquí sabe uno que tiene al frente a tu novia, a esa dama elegida que fue comprada a precio de sangre desde antes de la fundación del mundo. Y ellos, al igual que yo, hemos venido a mirarte, a escucharte y a adorarte. Permite que eso sea una revelación en cada uno de nosotros. Bendice tu palabra. Por favor, sé tú hablándonos, acomodando las cosas. No te apoyes en mi ignorancia, Señor, yo que soy nada. Pero sí me puedo entregar totalmente a ti para que tú hables. Y lo que tú quieras expresar, lo expreses. Y yo no tengo un mensaje particular que a la gente. Ya tú mandaste al mensajero Malaquías 4:5 con un poderoso mensaje, y nuestro trabajo es ser el eco de ese mensaje, Señor. Y sabiendo lo peligroso del día y cómo la oscuridad está tomando control total de la humanidad, queremos levantar en alto la lámpara de Malaquías 4:5, Señor, para que el creyente pueda alumbrar su camino y no tropezar. Al mismo tiempo pienso en Juan Teodoro Quispe Guaycho, mi hermano, nuestro hermano. Él está en el hospital, Señor, postrado en cama, esperando tu benevolencia, tu mano poderosa sobre él. Nosotros te pedimos perdón si alguno de nuestros movimientos origina que alguien pueda enfermarse. Y no mires nuestras culpas, escucha nuestra oración. Amamos a este hombre, a su familia, a sus hijos, y te ruego que tú seas sobre él poderoso, amoroso, dulce, tierno, Señor. Bendice la lectura de tu palabra, ábrela para nosotros. Permite que podamos entenderte un poco más, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Si fueran tan amables, por favor, de abrir conmigo en el libro o la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 10. El verso 1 será el verso que usemos para esta escuela dominical. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Hebreos 10:1. ¿Lo tienen, preciosos hermanos? Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Señor Jesucristo bendiga su palabra. Salude a su hermano, por favor. Tomen sus lugares, hermanos preciosos. Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio, un honor saludarles nuevamente en el nombre de Jesucristo. Contentos por el honor de volver a mirarles. Sabemos, y lo decimos siempre, que para el creyente no existe nada mejor que estar en la casa del Señor. Y la única fuerza que podría evitar que usted venga aquí es que la muerte lo haya encontrado en el camino. Amén, hermanos. Pero mientras tengamos fuerzas, aliento, mientras nuestro corazón lata todavía, que resuene ese verso del salmista David: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos.
El Hijo de Dios tiene una disposición en su corazón de darle a Dios el primer lugar. Y si esa disposición no está en nosotros, vale más que nos examinemos, que nos sumerjamos en las aguas de la palabra para ver qué está pasando con nosotros. Porque en la novia existe la naturaleza que la va a llevar a ella a una rendición total a la palabra del Señor. En esta mañana voy a ser rápido y esta será la plataforma del sermón principal. El título será La sombra y voy a pedirle al hermano que ponga ese título aquí. La sombra. Amén, hermanos. Me siento contento al mirar que tenemos casi 30 jóvenes ya. Y tenemos una pregunta, una interrogante. ¿Cómo podemos ayudarles? Me he dado cuenta que humanamente jamás podremos ayudarles a ellos. Pero hay una cosa que podemos hacer. Repetirles, posible esa repetición en algún momento caiga exactamente en el punto que ellos están necesitando para despegar. Vivimos en un tiempo tan oscuro y me he dado cuenta que a veces existe mucha vehemencia para hablar de Malaquías 4:5 y la vehemencia es tal que atropellamos a todo aquel que no piensa como nosotros. Y hay otra fracción que omite hablar de Malaquías 4:5 para que la gente no tropiece. No. Quiero hablarles en esta mañana acerca de Malaquías 4:5. Quiero irme con ustedes a través de las Santas Escrituras y poder entender el tiempo en que nos ha tocado vivir. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué hora es? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos dejado nuestras iglesias? Yo era un bautista feliz. Hasta que un día alguien recitó para mí y fue mi madre. He aquí yo envío a Elías el profeta antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Que el Señor bendiga a los hermanos Araníbar. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué hora es? Cuando tenía 12 años y nada de lo que yo pueda decir será con la intención de levantar mi figura o a un hombre ni nada por el estilo. Es simplemente un pequeño ejemplo. A los 12 años, por gracia de Dios, y ahí está mi mamá como testigo, podía, por gracia divina, pararme ante cualquier persona a defender lo que creía en mi corazón que era lo correcto. En este caso, Malaquías 4:5. Tenemos ya 36 años abrazando este hermoso mensaje. Creo que es lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. Porque este mensaje viene y nos devuelve la memoria que habíamos perdido al venir a ser manifestados en carne humana. Entonces a veces yo cometo un grave error. Sé que es una parte débil de mi parte. Yo pienso que todos deberían entender como yo lo entiendo y me he dado cuenta que no es así. Yo miro la mesa vacía o la mesa con los servicios sucios, no tengo problema. Yo fui enseñado de niño que debo levantar y lavar. Y a veces pienso que todos deben de saberlo. Pero me doy cuenta que no todos lo saben o no todos tienen ese impulso y no es la culpa de ellos. Es simplemente formación. Entonces, para no dejar que mi mente me traicione, pensando que ustedes ya lo saben, aunque lo sepan, vamos a hablar un poco de lo que estamos viviendo. Amén, hermanos. Y necesito otra escritura. Romanos 15:4 y nos vamos corriendo por 35 minutos más. Amén, hermanos. Y vamos a mirar cómo es que nada es casualidad. Todo tiene una razón, un porqué. Todo está funcionando perfectamente en el plan que Dios trazó antes que el mundo exista. Dice así la escritura. Porque las cosas que se escribieron
antes, amén, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, que estas cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Amén o no amén. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó desde el huerto, todo lo que sucedió desde el cielo, todo fue escrito para nuestra enseñanza. Y vamos a hablar sobre la sombra. ¿Qué significa la sombra según el diccionario? Por ejemplo, hablando de la sombra, el apóstol Pablo nos decía que la ley era una sombra. Amén o no amén. El sábado era una sombra. Todo lo que pasó ha sido una sombra. Amén o no amén. Bueno, la palabra sombra significa imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie al intersectar los rayos de luz. Hermano, ponme la pantalla en blanco, un favor. Y les voy a dar un ejemplo de lo que es una sombra. Amén, hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, pero necesitamos refrescar nuestra mente y darle a nuestros pequeños la oportunidad de saber qué es lo que creemos. He observado con alarma jóvenes de 18, 20 años que titubean en contestar una sencilla pregunta del mensaje. Ahí están los rayos de luz. Amén. ¿Y qué es una sombra? Una figura que se proyecta al intersectar los rayos de luz. Nuevamente, ¿ven la sombra de mi mano? No es real. Lo real es mi mano. Pero al intersectar los rayos de luz, se genera una sombra. Amén, hermanos. Así la ley era una sombra. El sábado, que es un punto de mucha controversia, es también una sombra. Ahora, hay un verdadero sábado. Hermanos Cabarrossi, ¿y por qué no descansamos el sábado? ¿Quién les ha dicho que yo no descanso el sábado? El sábado es mi descanso. Hermano, pero te veo salir los sábados. No le estoy hablando de ese día natural. Les estoy hablando del verdadero sábado que es Jesús. Y Jesús dijo, venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. O sea, ¿qué era lo que él estaba diciendo? Yo soy el sábado del que tanto se predicó. Pero dice la Biblia, a los míos vine y los míos no me recibieron. Llegó el sábado y no lo reconocieron. Se enamoraron tanto de la sombra que desconocieron al cuerpo real cuando ya lo tenían delante de ellos. Entonces, hace poco yo formé un diccionario del mensaje. Creo que es bueno el diccionario. Porque si yo quiero entender el significado de la palabra sombra, el diccionario me dice que es una imagen oscura. ¿Amén o no amén? No miente, una imagen oscura. Una imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie al intersectar los rayos de luz nuevamente. ¿Amén? ¿Qué es lo que ven en esa superficie? Una figura oscura, la cual llamamos sombra. Y observen, la sombra se mueve igual como se mueve mi cuerpo. ¿Amén o no amén? Un positivo y un negativo. Eso está profundo y podríamos usarlo para hablar algunas cosas tremendas. Pero no es real. Es una sombra. Y a medida que el cuerpo se acerca, la sombra va
desapareciendo. Por eso el sábado tenía que desaparecer, porque era una sombra. Estaba mirando en la noche, eran la 1 o más. Leí un mensaje y me sentí muy contento. ¿Por qué es que Balán, un profeta, no del diablo, sino de Dios, quiso maldecir a Israel? Y posible respondamos, porque era un loco por el dinero. Sí, él era un hombre enfermo por el dinero. Pero la razón por la cual él estaba dispuesto a maldecir a Israel era porque Israel tenía tantas fallas. Tan rebelde, tan irreverente, que él pensó, yo no creo que un Dios tan santo como mi Dios pueda permitir semejante tontería. Ellos merecen ser malditos. Y Balán se había olvidado que había una serpiente de bronce. Se había olvidado que maná caía del cielo. Se había olvidado que había una roca herida. Él se había olvidado eso. Entonces yo voy a leerles algunas cositas y vamos a aprender junto con ustedes. Y como me conocen, voy a hacer algunas preguntas. Y voy a empezar con el hermano Carlos Castro. Hermano Carlos Castro, primeramente, antes de eso, voy a definir qué significa la palabra tipo, porque sombra es también un tipo. O sea, es un tipo y sombra. ¿Amén o no amén? Tipo y sombra. Entonces, la palabra tipo significa modelo o clave que reúne las características más representativas o un prototipo. Entonces, si hablamos de tipos y sombras, yo puedo pensar que Egipto es un tipo o una sombra. ¿Amén o no amén? Bueno, la Biblia dice de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si no entendemos tipos y sombras, vamos a batallar con la explicación que voy a dar. Pero repitan conmigo. Egipto es el tipo del mundo. ¿Qué manera más sencilla de aprender lo que es un tipo? Un modelo, un arquetipo, un prototipo, una figura, una imagen, una semejanza. Entonces, cuando la Biblia dice de Egipto llamé a mi hijo, se está refiriendo a Jacob. Se está refiriendo a Israel. Se está refiriendo a Moisés. Se está refiriendo a Jesús. Y también se está refiriendo a nosotros. Porque somos sus hijos. Y de Egipto Dios nos sacó. Bueno, hermana Nancy, ¿qué dijimos que es Egipto? ¿Egipto tipo de qué? Sí. Un aplauso para la hermana Nancy. Gracias. Amén. 20. Me gusta cuando toman atención, hermano, de corazón. Bueno, Egipto es tipo del mundo. Estamos familiarizándonos con los tipos. Entonces, Egipto es tipo del mundo. Hermano Carlos, el faraón, ¿tipo de quién es? He propuesto en mi corazón hablar estas cosas lo más que pueda, con el fin solamente de entender. Y si queremos saber qué es lo que va a suceder, miremos a la sombra. Porque la sombra no miente. ¿Amén o no amén? No existe la manera que mienta la sombra. Observen. ¿Miente? No miente. ¿Amén o no amén? Bueno, digan conmigo. Digan conmigo. La sombra no miente. Yo puedo mentirles. Ustedes pueden mentirme a mí. Padres, podemos mentir a los hijos. Los hijos nos mienten a nosotros. Pero la sombra no miente. Amén, hermanos. Voy a repetir para no hacer muchas preguntas.
Sabemos que en el desierto ellos batallaron. Amén o no amén. ¿El desierto tipo de qué es? Si Egipto es el mundo y Dios nos sacó de Egipto, antes de llevarnos al desierto, ¿por dónde nos pasó? El Mar Rojo. ¿Tipo de qué es el Mar Rojo? Bautismo. Justificación. Amén o no amén. ¿Y de allí a dónde nos lleva? A santificación. Es el desierto. Nuestra jornada cristiana. Entonces, si ustedes pueden entender este pequeño diccionario del mensaje, ustedes pueden entender mejor lo que se puede expresar o lo que podemos leer. Muy bien. La serpiente de bronce tipifica a Jesucristo. A ver, repitan conmigo. La serpiente de bronce tipifica a Jesucristo. Nuevamente, la roca herida tipifica a Jesucristo. Amén o no amén. En lo sucesivo vamos a hablar de estas cosas. Posible los induzca al sueño, pero vamos a ir aprendiendo. Amén. Egipto es el mundo. La tierra prometida, ¿tipo de qué es? Del Espíritu Santo. Amén o no amén. La roca es Jesucristo. La roca herida es Jesús siendo herido por nuestros pecados. La vara de Moisés era el juicio de Dios. La expiación que Dios le pidió a Moisés era el sacrificio de Jesús. Era un tipo, nada más. Aún el tabernáculo que edificó Moisés era un tipo. Porque Moisés llegó a entrar a la divina presencia de Dios y le dijo, edifica el tabernáculo conforme lo estás observando. ¿Dónde estaba observando? El verdadero tabernáculo. Bueno, digan conmigo. Yo soy el verdadero tabernáculo. Muchas gracias. Amén, hermanos. Ahora hay una historia muy preciosa y es la historia de José. José y sus hermanos. Ahora, José es tipo de Jesucristo. Amén. El pozo donde él fue aventado por sus hermanos es tipo del sepulcro. Amén. El arco iris es el pacto. Faraón es el tipo de Dios. Los hermanos de José son el tipo del pueblo del Señor. A los míos vine y los míos no me recibieron. El sueño de José. ¿Qué soñó, hermano Carlos? Tuvo varios sueños. Amén. Soñó al sol, soñó a la luna, soñó las estrellas que se postraban delante de él y lo adoraban. Amén. Pero en la vida de José hubieron dos hombres que tuvieron sueños. Era el panadero y el copero. Amén o no amén. Bueno, tipo de quién eran el copero y el panadero. ¿Cómo? De los dos malhechores que estaban crucificados al lado de Jesús. O sea, al mirar la vida de José detenidamente y sabiendo estos principios básicos, podemos mirar en la vida de José la vida de Jesús. Todo lo que sucedió en la vida de José se repitió exactamente en la vida de Jesús. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén, hermanos. Cades Barnea. Santificación. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Voy a pintar un panorama para más o menos ustedes puedan entenderme. Necesito que entiendan, que me puedan comprender. Y no es fácil para mí estar parado aquí, ni luchar contra mis propios nervios o contra mis limitaciones. No es fácil.
Dios sabe que yo no me paro aquí con la intención de hacerle perder el tiempo o de burlarme de usted. Lo único que anhelo es que la gente pueda tener un encuentro personal con su Creador. ¿Y quién es nuestro Creador? Es la palabra. Amén o no amén. Si usted y yo podemos tener contacto con Dios, con la palabra, a través de la lectura, la meditación, el escudriñar y el escuchar, nuestros ojos se pueden abrir y mirar exactamente el día en que estamos viviendo. Porque no tengo temor a lo que voy a expresar. La gente no sabe qué hora es. No sabemos qué hora es. O vivimos de una manera a veces tan irresponsable porque no sabemos qué hora es. Amén, hermanos. La sombra no miente. Es un tipo perfecto. Podemos mirar a través del libro de Génesis, que significa el libro de los principios, el nacimiento de la iglesia. Y aunque en Mateo capítulo 16 fue la primera vez que se nombra la palabra iglesia, la iglesia ya existía en la sombra. Amén o no amén. En la sombra ya existía la iglesia. Y la iglesia se fue formando a lo largo de las edades primitivas. Porque así como hay una pirámide, hermano, ¿tendrás la figura de la pirámide? Gracias, mientras él la coloca. Así como hay una pirámide. ¿Cuántos conocen la pirámide? Amén. Esta pirámide sí es real, pero había una sombra. Amén, hermanos. Muy bien. Preguntas. La fe, ¿sobre qué descansa? Gracias, hermano Juan Barasto. Repitan conmigo. La fe descansa sobre el perdón. La fe es la primera plataforma del edificio que se ha ido construyendo desde Pentecostés en adelante. Amén, hermanos. Dios, como un padre responsable, no nos dejó huérfanos, envió su Espíritu Santo. El Espíritu Santo buscó hombres predestinados desde antes de la fundación del mundo para empezar a darle forma a la visión que Jesús tuvo de una iglesia. Y él vio que el infierno iba a levantarse contra esta iglesia, pero que al final no prevalecería contra ella. Porque usted puede enterrar el grano de trigo, puede colocar encima de él concreto, hojarasca, paja. No importa lo que caiga encima del grano de trigo, al tiempo de la vida, él saldrá. Amén, hermanos. Si no hay, tranquilo. Amén, hermanos. Entonces, Dios fue construyendo su iglesia. Y podemos mirar a través de la sombra. Y así como la pirámide del Antiguo Testamento descansaba. ¿Sobre qué descansaba? Sobre la fe, sobre el amor, sobre la gracia y sobre la perfección. Eran los 4 fundamentos que soportaban al edificio que se iba a construir. Estoy hablando de los patriarcas. Abraham es el amor, la fe. ¿Ya ve que dijeron amén? No digan amén antes que termine. Escuchen bien. Amén, hermanos.
Abraham es la fe. Isaac es el amor. Jacob es la gracia. Y José es la perfección. Fueron esos 4 pilares sobre los cuales descansó la iglesia del Antiguo Testamento. Amén, hermanos preciosos. Amén, hermanos. Bueno, eso era solamente una figura. Ahora esa iglesia, así como en nuestros tiempos, también tuvo mensajeros. Podemos colocar a Moisés. Podemos colocar a Elías. Podemos colocar a David. Podemos colocar a Isaías, Jeremías. Podemos colocar indudablemente a Daniel. Y al final, ¿a quién colocaremos? A Malaquías. Hermano Carlos, ¿a quién colocamos como 7º mensajero de la iglesia del Antiguo Testamento? Necesito que me tomen atención. Un favor. No quiero que se muevan. Hermano, ¿me pueden cambiar el micro? Necesito que los hermanos mayores me tomen atención para que cuando les pregunten no los encuentren en el aire. Amén, hermanos. No es difícil la respuesta. Es Juan el Bautista. Porque así como la primera venida de Cristo necesitó un precursor. Amén, hermanos. ¿Quién era el precursor, hermana Ruth, de la primera venida de Cristo? Juan el Bautista. Amén o no amén, hermanos. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar vehementemente el mensaje que él trajo, su mensaje fue tan poderoso que conmocionó el reino. Los doctores de la ley, sabios, escribas, fariseos, se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué derecho predicas? ¿Quién eres tú? Ante una pregunta surge una respuesta. Y ahí estaba él, vestido de pieles humanas, de pellejos. Digo, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Él se estaba identificando con una profecía, porque su nombre no estaba escrito en las profecías, pero sí su ministerio, sí su característica y su misión. Y cuando le dijeron: ¿quién eres tú? Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, aparejad el camino. Amén, hermanos. Y después se le acercaron nuevamente: ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres acaso el Cristo? No. Lo confundieron con Elías. Pero lo increíble era que él era Elías. Pero lo confundieron con el Elías de Malaquías capítulo 4. Por eso es que él dijo: no. Dinos pues, ¿quién eres? Yo soy Malaquías 3:1. Amén o no amén, hermanos. Todas estas cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Si alguien tiene sueño, le suplico solo reverentemente que se coloque de pie, porque es difícil predicar cuando alguien está dormido. Amén, hermanos. Por favor. Por eso es que yo anhelo que me entiendan. Y estoy hablando a los creyentes. Se ha enseñado, se repite, que a las 9 de la noche del día sábado debemos estar descansando.
Es así. Hacer lo contrario es llamarle a Dios un mentiroso. Y lanzo mi pregunta. ¿Es Dios mentiroso? Hay duda. ¿Es Dios mentiroso? Cuando hacemos lo contrario a lo que Él enseña, le estamos diciendo mentiroso. Yo anhelo que nosotros vivamos al nivel de nuestra confesión. ¿Amén o no amén? O sea, no debo de vivir más bajo que mi amén. Por ejemplo, en la mañana se colocó el pan de cada día en el grupo. Y yo estaba pensando en una hermana en ese mismo instante. Y pensé, necesito su número telefónico. Y en eso suena plin, plin. Y la hermana en la cual yo pensaba colocó en el grupo, amén. Y ahí estaba su nombre. Entonces la llamé. Mi hermana, Dios le bendiga, buenos días, hermano. Hoy nos toca adorar al Señor, hermano, no voy a poder. Hermana, pero usted colocó amén. ¿Y a qué colocó amén? El pan de cada día dice así. A mí primero, dice el Señor. ¿Amén o no amén? Repitan conmigo. Primero a mí, dice el Señor. Nuevamente. Primero a mí, dice el Señor. 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 La hermana está en medio de nosotros. ¿Qué es lo que hizo la hermana? Se colocó a la altura de su confesión. Porque ella dijo amén. ¿Y cómo es posible que diga amén y no esté en la casa del Señor? Amén, hermanos. Amén quiere decir así sea. ¿Qué tiempo estamos, hermanos? Cinco minutos más. Es solo una plataforma. ¿Cuántos saben que Abraham es tipo de Dios? Bueno, voy a repetirlo. Amén. Y no me digan amén, solo tómenme atención. Pero para entender, porque la Biblia está llena de un sinnúmero de ejemplos que han sido colocados y escritos ahí para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento, para nuestro perfeccionamiento. Entonces, cuando miramos el tiempo en que estamos viviendo, podemos retroceder al tiempo y llegar al tiempo de Abraham. Abraham, un gentil que fue llamado de Ur de los Caldeos. Abraham, el padre de la fe. La fe tiene un padre en el Antiguo Testamento. Era Abraham. Amén. Entonces cuenta la historia que Abraham tuvo un hijo. El hijo de la promesa, que era Isaac. Cuenta la historia que siendo ya viejo, anheló que su hijo consiga una esposa de carácter. Y para tal comisión, comisionó a su mayordomo, a su administrador, al hombre más viejo de su casa, al hombre más confiable, y le dio una tamaña labor de ir y buscar una esposa para su hijo. Amén o no amén. Cuando este hombre, y eso está en Génesis 24, recibió esa labor, lo recibió con temor. Y Abraham le dijo, no tengas miedo, porque el ángel del Señor, a quien sirvo, irá delante de ti. Estoy poniendo una plataforma, amén. Sabemos que este hombre
entró en una profunda desesperación, porque Abraham le había dicho: no vayas a conseguir mujer entre las cananeas, sino entre mi propia gente. La mujer que tú encuentres para mi hijo tiene que ser consanguínea conmigo, mi propia sangre, mi propia carne, mi mismo carácter, mi mismo temple. ¿Cómo se llamaba esa dama, hermana Ruti? Rebeca. ¿Amén o no amén? Y estamos terminando. Repitan conmigo. Abraham, tipo de Dios. Isaac, tipo de Jesucristo. A ver. Isaac, tipo de Jesucristo. Eliezer, tipo del mensajero de Malaquías 4:5. William Marion Branham. Rebeca, tipo de la novia de esta última edad. Y el ángel del Señor, que era el ángel del Señor que acompañó al hermano Branham en su trayecto entre nosotros. Ángel del Señor que se dejó fotografiar con él. Si podemos entender estas cosas, podemos comprender un poquito más claramente el plan de Dios para nosotros y para este último día. Vamos a orar, colóquense de pie. Padre Celestial, Señor Jesucristo, te ruego por favor, perdones mis nervios, lo inútil que soy, y que permitas que lo que se ha expresado posible con desorden pueda ser colocado de la manera correcta en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos. Que podamos entender que no existen las casualidades, que tú a través de la historia antigua fuiste testificando a través de acontecimientos lo que iba a suceder en adelante. Nada, Señor, se te pasó por alto. Todo lo que fue escrito fue para nuestra enseñanza, para nuestro perfeccionamiento. Era un tipo, era una sombra, era una semejanza. Y ahora que el cuerpo se ha aproximado, ya no es más sombra, es una realidad. Y la única manera de yo entender lo que estoy viviendo es de que puedas tú abrir mi mente o abrir nuestra mente para seguir el movimiento de la sombra en el Antiguo Testamento. Y se predicó con reverencia y con vehemencia acerca del sábado. Y la gente se enamoró tanto de la sombra que empezaron a predicarlo como si fuera real. La sombra no es real, es solo una figura, un tipo, una semejanza, es casi un espectro. Y a medida que el cuerpo perfecto de Cristo, la palabra, se manifestó y se acercó, la sombra que tanto se había predicado desapareció para dar lugar al verdadero sábado, al verdadero descanso. Pero la gente no entendió, y dice la Biblia que te mataron por quebrantar el sábado. Tú quebrantaste el sábado, rompiste el sábado. No lo rompieron los apóstoles, fuiste tú quien rompió el sábado. Pero la gente no entendía que lo que tú, Señor, querías decirnos es que el verdadero sábado ya estaba aquí. Y ya la sombra había dejado de ser. Podemos mirar a través de la sombra tu vida, tu venida, ese sacrificio perfecto que tú ibas a hacer por nosotros. Podemos mirar como la sombra llamada Noé
la sombra llamada el arca. Está hablando de nosotros y del tiempo en que estamos viviendo. Y aún cuando estabas en la tierra, dijiste: así como fue en los días de la sombra, Noé, así será exactamente en los días que el Hijo del Hombre se manifieste. Permítenos mirar cómo se movía la sombra para saber cómo debemos de movernos nosotros. Cómo se movía Enoc, que era una sombra, para saber cómo debo de moverme y cómo debemos de movernos. Bendice, Señor, todo lo que se expresó. Y nuevamente te pido perdón por mi torpeza en no saber expresarme y colocar las cosas como tú quieres. Ayúdame y ayúdanos. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares. Un llamado llega desde el turbio mar. Da la luz al más allá de quienes hay que rescatar. Da la luz, da la luz, da la luz del evangelio fiel. Haz que brille por doquier, que la senda al hombre del infiel con su rayo de poder. Si este llamamiento quiere contestar, da la luz, un buen testimonio debes tú hoy dar. Da la luz, da la luz, da la luz